poco accidentado. Yo realmente quería estudiar diseño industrial, pero para entonces, cuando yo estaba, digamos, en la edad en que salí del bachiller y entré a la universidad, pues esa carrera estaba en 2 lugares en México. Ciudad de México y Guadalajara, ¿no? Y bueno, no había posibilidades como de que me mandaran a estudiar fuera. Soy de una familia de 10 hijos, entonces pues es complicado también como en un contexto digamos de alguna manera limitado, que tuviera esa posibilidad. Entonces diseño industrial no fue. Y estaba ahí como tanteando otras posibilidades, y tenía pocos años que se había abierto la carrera de diseño gráfico en la UAP. Y dije, bueno, pues uno de mis hermanos estudió en arquitectura ahí en la UAP, y la carrera de diseño gráfico estaba dentro de las licenciaturas que integraban a la facultad de arquitectura. Entonces, con mi hermano siempre tuve como mucha cercanía, porque veía como las cosas que hacía. Y pues bueno, me pareció como no lo pensé como mi hermano se va el mamá Teresa la UAP, yo también voy a hacer. No. Más bien como que había como una similitud en cuanto a la manera en cómo concebía el diseño. Y creo que, bueno, no sé, al final con los años me di cuenta que ya después me dediqué a diseñar letras, y que tiene mucho que ver con un poco la manera en cómo se estructuran muebles, ¿no? En términos como de pensar elementos que tuvieran cierto valor estructural, ¿no? Cierta función. Pero bueno, así llega el diseño, un poco llegando a no saber a qué llegaba, ¿no? Simplemente como que la palabra diseño me llamó y dijo, pues bueno, aquí sí se puede, ¿no? Y quisiera pues como probar. Ya durante mi formación en años anteriores en la educación básica y media básica, pues me decía, ¿no? En cuestión como de que pues dibujaba poco, pero dibujaba, pero había como una inclinación hacia la inventiva, ¿no? Entonces, pues bueno, me pareció lógico, ¿no? Pasar a hacer o intentar estudiar diseño. Y pues vaya, así llegué. No tuve como papás diseñadores y nada de eso, ¿no? Siempre crecí siempre digo, como ratón de biblioteca, como me acercaba mucho a los libros, entonces veía muchos libros y me encantaban las ilustraciones, fotografías, el propio objeto del libro, en revistas, ilustraciones, pues, o sea, veía como muchas cosas, ¿no? No solamente lo de mi hermano, sino como que me rodeé de mucha como de mucho material gráfico que me parece interesante, ¿no? Y creo que eso también influyó como a que llegara un poquito ahí, porque pues de eso me llamaba un poco, ¿no? Aunque no sabía ciertamente si era eso lo que iba a estudiar. Primero, o sea, no fue como que llegué y dije, no, voy a aprender tipografía, no, pues no, realmente venía mucho como con la cosa del lo que estaba haciendo mi hermano en términos de arquitectura. Lo que a mí me estaba interesando, o sea, él de repente hacía cosas como de objetos, decía, esto es lo que quiero, ¿no? Y pues me llamó más como lo estructural más en pequeño. Y
Y eventualmente creo que eso de alguna manera definió en la manera en cómo no sé, visualizaba estructuras, y lo empecé a relacionar con tipografía, o sea, sin tener como un plan, ¿no? Digamos, sino simplemente se dio. Un poquito me da pena decir que reprobé tipografía con el maestro Ñico, Antonio Pérez Ñico. Pero bueno, fue más una cuestión como circunstancial. Pero a partir de que reprobé tipografía, empecé a tener como un interés mucho más cercano por hacer letras, ¿no? Y pues aunque hace otras cosas, ¿no? Realmente me considero una persona que es muy amplia en el rango de todo lo que hago. Pero empecé a ver que tipografía generaba una diferenciación respecto al trabajo que estaba desarrollando, no solamente en la escuela, sino a nivel personal, ¿no? Y entonces empecé a desarrollar pues, por mi cuenta. Sí, las escuelas la escuela de los maestros cubanos en la UAP ayudó mucho, pero más que en definir lo que yo quería hacer, era más bien en la manera como pensar diseño, ¿no? Y eso creo que de alguna manera me enseñó a ver mejor mi contexto, ¿no? Porque ellos venían pues de unas circunstancias muy singulares, ¿no? Y que habían enfrentado con ciertas limitaciones y habían salido airosos en términos de lo que habían estado logrando, ¿no? En cuanto a su trabajo de diseño gráfico. Y aprendí a ver como este pasado, mi pasado, y a desarrollar como algo, creo que una manera como muy personal de hacer y pensar diseño y manifestarlo en términos de lo que estaba desarrollando como un estilo gráfico, digamos. Creo que es importante también ver como qué mundo estás viviendo. Pues no solamente la actualización en estos términos no solamente viene a modo de que solamente veas como lo nuevo, sino de lo que desconoces del pasado, ¿no? Esas son actualizaciones también de las cuales vas aprendiendo, ¿no? Y de alguna manera vas relacionando. Yo creo mucho como en que de alguna manera lo que hay en el pasado se conecta con otras etapas históricas. Y eso también es resultado, también es un reflejo de lo que hay en el presente, ¿no? Y de alguna manera va dibujando también la perspectiva de lo que habrá en el futuro. Por ejemplo, hace rato me preguntabas de cómo llegué a diseñar tipografía. Cuando yo cuando reprobé tipografía, cuando estaba en la universidad, había una corriente que se llamaba posmodernismo, ¿no? Que era un poco más estridente, que buscaba entrar en otros en algunos experimentos relacionados con temas de ilegibilidad, no en términos como de algo que no se pudiera leer, sino más bien en algo que pudiera comunicar de diferente manera a lo que ya estaba, que era muy tradicional, que venía muy de la escuela suiza, que venían como de mucho la escuela europea, y pues esas vanguardias como el postmodernismo han enseñado que podíamos salirnos un poco de lo preexistente y desarrollar pues una voz que fuera potente, ¿no? Y que de alguna manera a mí en lo personal como mexicano, como indígena, pues que crecí como mucho en entornos de cultura popular, con mucha gráfica popular,
pues que eso de alguna manera podía yo también utilizarlo para desarrollar un estilo personal, no solamente en cuanto a tipografía, sino también a diseño, aplicado pues en cualquier cosa. Y había una corriente también de mexicanos que estaban justamente también utilizando eso, y ellos me influyeron también a que yo pudiera pues como dar ese salto, ¿no? Como a salirme un poco como de lo que te enseñan en la escuela, de la academia, porque pues vaya, eso es lo que se tiene que aprender. Empecé a tener contactos con libros de posmodernismo, empecé a ver pues que el posmodernismo sí era una corriente, digamos, más o menos nueva, pero 50 años antes ya había habido otros movimientos que estaban haciendo más o menos lo mismo, tratando de salirse del esquema preexistente de la academia, ¿no? Sobre todo de las academias europeas, y pues que ha sido una constante, ¿no? También un poco retar lo presente, lo digamos, que muchas veces las vanguardias vienen de justamente cuestionar las academias. Entonces, pues un poquito ahí fue como yo llegué a desarrollar como mi propio estilo, pero más que mi propio estilo, más bien como una forma de pensar, de cómo podía utilizar mi digamos en respaldo cultural que yo traía, como indígena, como habitante de un pueblo de aquí cerquita de Cholula, y de toda la gráfica popular de la que había estado rodeado toda la vida, ¿no? Y hasta ahí fue en ese momento donde dije, ok, vamos a empezar a hacer vamos a experimentar con esto que ya tengo, ¿no? O sea, tampoco voy a tomar algo que no entiendo, sino con algo que ya tengo, y empezar a crear una voz, digamos, personal. Bueno, yo lo veo siempre digamos, en dos vertientes. Una que, digamos, es en términos de tu desempeño profesional, ¿no? Trabajas para otras personas, y entonces a partir de ahí aplicas un poco lo que ya has aprendido y vas generando pues cierta eficiencia, ¿no? En cuestión de ofrecer resultados, ¿no? Porque es un profesional. Pero también esta otra parte que es mucho más personal, ¿no? Y creo que es mucho lo que me preguntas, ¿no? ¿Cómo lo logro? Pues un poco, creo que mucho de la manera en cómo pienso mi propuesta es que, ok, soy indígena, ¿no? Pero creo que no quisiera seguir replicando lo que ya existe, ¿no? O sea, en cuanto a imágenes que se han perpetuado por décadas, siglos, ¿no? Sino yo en algún momento dije, quiero hacer algo diferente, ¿no? O sea, sí, ok, a lo mejor es una responsabilidad quizá social, cultural, en que siendo indígena pues también debo hacer que la cultura que ya preexiste también se transfiere a través de mí, ¿no? Tal cual, ¿no? Pero yo no quise hacer eso, yo quise generar un eco diferente, ¿no? Partiendo de eso, ¿no? No quería tampoco como simplemente multiplicar, ¿no? Como en una onda expansiva, donde pues es la misma forma, ¿no? Es que con diferentes características, diferente circunferencia, etcétera, ¿no? Simplemente como que en algún momento eso se agota, ¿no? Siempre lo pensé como una responsabilidad, ¿no? De que si yo podía ofrecer una solución y una visión diferente, pues que eso
pues que eso me gustaría hacer, ¿no? Y aceptando en riesgo de que no me salieran las cosas, ¿no? De muchas cosas no me salieron, pero asumiendo que uno puede fallar en ese intento, ¿no? Y que quizá no llegue como a un resultado específico, pero que justamente yo valoro mucho en diseño el proceso, ¿no? Muchas veces se juzgan, digamos, los diseños por su resultado, pero yo prefiero ver el proceso. Creo que ahí está como la parte más rica de mi desempeño como profesional del diseño. Obviamente, entre más profesional va siendo, pues a lo mejor el margen para hacer esta exploración personal a lo mejor se reduce, ¿no? Porque sí tienes que ser eficiente y a veces pues tienes el tiempo medido o el tiempo en contra. Tienes que llegar a soluciones, digamos, soluciones o respuestas específicas, ¿no? Entonces, pero en la medida en cómo vas aprendiendo, cómo vas conociendo, pues vas desarrollando esa velocidad de respuestas. Entonces un poquito es la manera en cómo uno, o en cómo yo, en este caso, fui generando esas respuestas, un poco mezclando como este desarrollo personal y en los resultados que vaya obteniendo, con los que me sienta satisfecho, irlos pasando al entorno profesional. Y de alguna manera eso pues fue generando también cierto interés en cuanto a la manera en cómo estaba resolviendo proyectos de diseño. En la escuela, en la universidad, tenía un amigo con el que trabajaba mucho, que es Edgar Reyes, también diseñador poblano, que estudiamos juntos. Un poquito yo estaba como consciente de que yo quería como retomar, digamos, como mi bagaje cultural, y un día nos aventamos a hacer un ejercicio fotográfico de recoger rótulos de la calle, ¿no? Entonces, el ejercicio básicamente consistió en caminar por las calles de Puebla, ir sacando fotos de rótulos populares, hechos a mano, y eso me trajo a mí como una conciencia como del universo que ya tenía, pero no había concientizado, ¿no? Entonces a partir de ahí fue un poco como utilizar como esa experiencia para yo ir desarrollando una respuesta hacia eso que quería lograr, ¿no? O sea, no tener como por ejemplo, tomar los rótulos y copiarlos y pegarlos en otro contexto, ¿no? Digamos, quizá un poco más experimental, y simplemente yo no quería como que se convirtiera en un ejercicio, digamos, pues como de copia y pega, ¿no? Sino más bien como la experiencia me sirvió a mí para empezar a desarrollar tipografía. Fueron mis primeras tipografías, que quizá tuvieron como esa influencia, pero la solución fue diferente, ¿no? En cuestión como trataban como de ponerlo en un contexto un poco más contemporáneo, ¿no? Con una voz que de alguna manera yo me sintiera contento, identificado con el resultado, ¿no? Y no que fuera como partiendo del trabajo de alguien más, ponerlo en un diseño,
y adjudicármelo, ¿no? O sea, no tenía claro que no quería hacer eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a desarrollar mis primeras tipografías, pero con una interpretación mucho más personal, ya con un trabajo, digamos, técnico, porque pues era desarrollar una tipografía que pudiera estar programada de manera que pueda funcionar una vez instalada en la computadora, que tenía como bastante chiste en ese entonces, hace 25 años. Pues era bastante complicado, ¿no? Por los recursos tecnológicos que había, no había mucho software de diseño de tipografía. Tampoco había como una profesionalización en diseño de tipografía, sino todo era como muy como mucho de autodidacta, ¿no? De que tú aprendes por tu cuenta y tú lo haces por tu cuenta y tú lo aplicas por tu cuenta y pues lo presentas por tu cuenta, ¿no? Entonces eso daba espacio también a que quizás si uno fallaba, pues realmente no pasara nada, ¿no? Digo, tampoco se acababa el mundo si no te salía lo que estabas intentando, ¿no? Había muchos compañeros, amigos en México que lo intentaron y llegaron a resultados específicos y ahí lo dejaron. Bueno, yo continué, ¿no? Y pues llevo 25 años diseñando tipografía, ¿no? En muchas formas, en muchos contextos, en muchas aplicaciones, en muchos proyectos, y creo que la riqueza que tiene diseñar tipografía pues tiene como eso, pero regresando un poco a tu pregunta, pues de alguna manera ese ejercicio fotográfico detonó como todo lo demás y pues hasta la fecha sigo acá. Trato de experimentar lo más posible, ¿no? Obviamente sobre lo que ya conozco. Ahora, por ejemplo, no sé, en algún momento me cansé de estar diseñando letras derechitas y bien espaciadas y o sea, como cualquier diseñador lo haría, ¿no? Entonces empecé como a intentar otras cosas que usaran el error como un elemento de comunicación, ¿no? Que la letra chueca también, un poco volviendo a este tema del posmodernismo, que a lo mejor la letra chueca también transmite cosas, ¿no? Y me gustó como esa parte, digamos, como más humana, ¿no? Menos tecnologizada. Pero creo que es como por etapas, ¿no? Quizá alguien que está haciendo como todo muy análogo, como todo muy manual, algún día se cansa y dice, voy a hacer otra cosa, ¿no? Y pasas a experimentar, a desarrollar otra cosa. Pero también es una cuestión que creo que no es inmediata, que se tiene que desarrollar, ¿no? Que tienes que intentarlo, que tienes que fallar, que tienes que aprender, que tienes que volver a intentar, que tienes que volver a ver qué estás encontrando ahí. Entender que tu proceso no es lineal, ¿no? Sino se escalona y va encontrando una serie de respuestas que te van satisfaciendo, ¿no? Y que en algún punto dices, ok, esto es a donde quiero llegar, ¿no? O quizá ni siquiera llegas a un punto donde lo decides, sino simplemente lo haces y lo haces y lo haces hasta que estás en una situación donde ya es parte de ti, ¿no? Y en el momento en el que tengas que hacer otra cosa, a lo mejor letra derechita y así, pues bueno, ya tienes ese recurso. ¿Por qué? Porque ya lo dominas, porque ya lo hiciste, porque está probado, porque ha habido proyectos en donde donde han funcionado, ¿no? Entonces, creo que también de esa manera uno también se va retando bueno, personalmente
no me quedo como en un lugar donde sienta comodidad, ¿no? En algún punto también me voy a aburrir de esto de hacer letras chuecas y voy a pasar a otra cosa, ¿no? Creo que también es un poco este espíritu inquieto que a veces existen o preexisten las personas, ¿no? De qué tanto estás a gusto con lo que haces y que te cuestiones si eso que estás haciendo es lo que quieres hacer en ese momento o si lo quieres seguir haciendo, ¿no? Personalmente sí, yo creo que soy como bastante inconforme al respecto, en cuestión como de no quedarme en el mismo sitio, ¿no? Sí quiero experimentar, sí quiero seguir aprendiendo. Ahora tengo hijos, entonces de repente pues también le estoy enseñando a escribir y de repente encuentro cositas ahí que son muy interesantes que quizá yo nunca vi de una manera en que lo pudiera aplicar en mi espacio profesional, ¿no? o en mi espacio personal, que de alguna manera tuviera que ver con diseño, ¿no? Entonces un poco voy a aprender como de todo, ¿no? Pues tengo también un poco la fortuna de viajar. Entonces he podido también vivir en otro país, en otras ciudades de México. Entonces de repente, bueno, he ido a dar conferencias otros países. Entonces también eso de alguna manera me ha creado el hábito también de ver a través de los ojos de los demás, ¿no? Entender que mi mundo no es absoluto, ¿no? Que la forma en cómo veo las cosas no es única, sino también existen otras maneras de hacer las cosas. Un poco regresando al tema de gráfica popular, pues cómo se manifiestan los carteles sonideros, las barras de los bailes, las fiestas del pueblo, la gráfica del mercado. O sea, como que hay muchas otras almas ahí transitando a través digamos, de este éter en el que estamos todos, ¿no? A veces dentro de un espacio pequeño podemos aprender pues como de la experiencia de las personas que están ahí. Entonces creo que es mucho estar abierto a aprender y a intentar ver esas otras vidas que están alrededor de ti. Pues yo estaba en la escuela, pues ya estaba haciendo como cosas, pues ya como un poquito fuera de la escuela. Pues cumplía como estudiante, pues para mantener, digamos, una nota, pero para mí no era tan importante, ¿no? Entonces mucho de eso, de ese trabajo como fuera de lo que estaba desarrollando en la escuela, empezó a verse en otros lugares. Estos diseñadores que estaban formando como una nueva guardia en México, empezaron a ver mi trabajo y dijeron, mira, pues tráete este cuate, vamos a conocerlo, ¿no? Pues junto con Edgar y yo, pues nos aventamos a que nos conociera, pues como un grupo que estaba un poco a la vanguardia del diseño en México. Pues para que nos conocieran, porque éramos como muy jóvenes y ellos trataban como también como de ir abultando como este movimiento, ¿no? Y bueno, ahí nos conocimos, ahí conocí a muchos diseñadores hoy muy consolidados, y ahí conocí a Hula Hula, ¿no? O sea, se organizó una comida, que bueno, en este caso fue para que me conocieran a mí. Y pues bueno, se juntaron muchos diseñadores, ¿no? Entre ellos Hula Hula, Gabriel Martínez Meave, Domingo Martínez, Nacho Peón, Mónica Peón, o sea, como muchos diseñadores que en este entonces yo ya tenía como en el radar. Ya sabía, de alguna vez los habíamos invitado a la UAP a dar algunas conferencias.
Y pues de ahí se dio como el primer contacto. Ya en ese tiempo nosotros ya estábamos por empezar tesis. Y pues bueno, esto es algo que no cuento mucho, pero en ese entonces había una revista que era, digamos, como muy icónica, que se llamaba Matiz, que hablaba como mucho de las vanguardias globales y un poco las vanguardias nacionales. Y en ese tiempo en el que íbamos a empezar la tesis, o creo que ya estábamos avanzados en la tesis, me invitaron a trabajar con ellos. Al final pues decidí terminar mi proceso de la universidad, y pero vaya, representaba una gran oportunidad porque era irse a vivir a otra ciudad, a trabajar con diseñadores que ya admiraba, en una revista pues, que tenía como mucho prestigio en ese entonces. Y pues decidí terminar la escuela. Cuando termino la escuela, no recuerdo quién me avisa que en ULA están buscando un diseñador. ULA lo conforman, lo conformaban Quique Ollervides y Cha, el que hoy es bajista de ¿qué es? Era bajista de Moderato, pero pues ha estado así como en varias bandas y ha tenido una carrera muy en el ámbito de la comunicación, sobre todo de radio. Y pues bueno, pido la entrevista, me la dan, voy, asisto, me llevo muy bien con ellos. Yo ya estaba como terminando, de hecho ya habíamos terminado la tesis, y me invitan a trabajar con ellos, ¿no? O sea, de una forma como muy orgánica. Terminé la escuela, tan pronto terminé, al siguiente mes hago la entrevista y a la siguiente semana ya estoy trabajando en ULA, ¿no? Pero sí fue como ese salto que no di con Matiz, lo di 6 meses después en ULA, ¿no? Eventualmente después trabajé no con Matiz porque dejó de existir, sino con el director de arte de Matiz, ¿no? En su estudio, y pues bueno, fueron como esas 2 etapas que estuve en Ciudad de México. Creo que el punto profesional donde siento que pude hacer muchas cosas fue cuando me fui a trabajar a Los Ángeles. Vieron mi trabajo, les gustó, me invitaron a trabajar al estudio, y en el estudio, cuando me mandaron mi contrato, decía contrato por 3 meses, ¿no? O sea, era un periodo de prueba. Y yo decía, bueno, pues pues vamos con eso, ¿no? Eso fue en 2008, fue un año muy complicado porque pues ese año hubo una recesión muy fuerte, una crisis muy fuerte en Estados Unidos. En ese año yo llegué en julio del 2008, y en septiembre viene la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, o sea, 3 meses después, o sea, casi cuando yo tenía, digamos, mi contrato a vencer, viene la crisis inmobiliaria, y dije, bueno, pues ya, hasta aquí llegué, ¿no? Por todas las condiciones pues socioeconómicas que había. En noviembre de ese año se elige por primera vez a Obama, que fue un gran cambio cultural en Estados Unidos, y a mí no me decía nada, ¿no? Pues bueno, les digo, ¿no? Aparentemente fue muy difícil porque yo llegué sin hablar inglés, ¿no? O sea, sí lo entendía bastante bien, lo escribía bastante bien, pero no, o sea, me costaba trabajo, digamos, tener una comunicación verbal con la gente, y pues era lo principal en el flujo de trabajo con el estudio. Y en algún punto decidí que me pusieron un traductor, y en algún punto
decidí pues prescindir del traductor y aventármela yo solo, ¿no? Entonces hubo como muchas, pues sobre todo esos 3 primeros meses fue muy difícil porque pues no hablaba el idioma, no conocía a nadie, pues estaba literalmente solo, no conocía la ciudad, nunca había hecho proyectos pues, que se estaban haciendo en el estudio, que son créditos de cine, comerciales, efectos especiales, etc. O sea, llegaba como con todos como algo nuevo, ¿no? Entonces fue una etapa muy interesante, ¿no? En ese mismo año, en 2008, desarrollé mi primera tipografía en el estudio. Ya antes había hecho para otras cosas, pero pues en México. Y en el estudio hice un proyecto para una película que se llamó Ninja Assassin, que es una película producida por los hermanos Wachowski, los mismos de Matrix. Y fluyó muy bien, o sea, fluyó increíblemente bien, ¿no? O sea, yo ni siquiera estaba en el equipo de diseño de ese proyecto. De alguna manera, pues, llegué como no sé, coincidió en la manera como fui integrándome. Fluyó muy bien. Y a partir de ahí, o sea, como que empezó a haber como más responsabilidad respecto a temas, pues, pues, poco más de diseño, tipografía, sobre todo. Y me empezaron a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, dentro de lo difícil de esta dificultad un poco idiomática, del contexto sociocultural, pues vaya, el mismo momento histórico de la elección de Obama, de alguna manera pues salí adelante. Al siguiente año, bueno, yo en julio, al siguiente año soy empleado del año, que es una cosa como interna del estudio, pero algo que yo nunca vi venir, ¿no? Entonces, a partir de ahí me sentí como muy confiado en cuanto al desempeño que estaba haciendo, ¿no? O sea, antes de lo del empleado del año, pues había como mucha inseguridad, había como pues el mismo, la misma crisis. Yo estaba viendo que entraban y salían diseñadores del estudio, ¿no? Pero a mí nada me movía, ¿no? Pues yo le seguía, ¿no? Entonces estuve así casi 3 años. Y creo que fue como la etapa mucho más interesante. Tuve una segunda etapa, regresé a México un año y hacer como un año sabático, y otra vez regresé al estudio 2 años más, pero ya con mucha más confianza, con mucho más interés. Igual estaba trabajando como en remoto con ellos durante ese año, pero pues vaya, fue como ese tiempo, digamos, de 5 años, 6 años, en que creo cambió mucho. O sea, el José Luis de antes de irme a Prologue Films al que fui en Prologue Films y después de eso, son 3 diferentes, ¿no? Cambiaron muchas cosas, ¿no? Sobre todo en términos de llevar proyectos, pues que quizás son bien complicados de hacer, ¿no? Realmente nunca tuve pocos proyectos en el que era, digamos, director de arte, casi siempre como participando dentro del equipo de diseño, pero eventualmente con el tiempo me dio como muchas herramientas para poder manejar con más seguridad los proyectos de diseño, porque pues había manejado proyectos para los Óscares, para MTV, para productoras, pues es Disney, MGM, o sea, como mucho de proyectos top, ¿no? De repente hicimos Avengers o Spider-Man,
Ironman, que de alguna manera me hicieron concientizar del gran, si no golpe de suerte, sí de la gran oportunidad que había tenido viviendo esas grandes experiencias de llevar y estar en estos proyectos, ¿no? Entonces cambió mucho en términos de digamos, como un punto de inflexión entre lo que era y lo que soy ahora. Yo había regresado de Ciudad de México, estuve viviendo 4 años en Ciudad de México y regresé un poco como cansado, un poco como por temas de salud. Me dediqué a la docencia los primeros años. Mientras estaba en Ciudad de México venía los fines de semana, sobre todo un semestre, creo, no sé, un semestre, un año, no recuerdo bien, pero venía los fines de semana a dar clases a una universidad, y durante ese tiempo, pues bueno, de alguna manera también fui como fraguando la idea de que pues quería hacer mi proyecto independiente como diseñador, ¿no? Entonces esos que fueron 2004, 2006, 2007, dije, bueno, ya, o sea, ya quiero tener mi estudio, quiero empezar a trabajar, digamos, de manera independiente. No quería, digamos, como ya ser parte de una nómina, sino más bien ser el que hiciera la nómina, ¿no? Y pues dije, bueno, empecé como a desarrollar material autopromocional, empecé a tener proyectos, y en una de esas, no recuerdo quién me sugirió hacer una exposición, ¿no? en alguna galería o algo. Decía, bueno, pues no, es que el diseño no se expone, ¿no? Realmente como que no me sentía como con la capacidad de poder mostrar mi trabajo de diseño en un espacio de una galería o de un museo. Y de alguna manera se dieron las condiciones para que se pudiera hacer una exposición, primero en una galería pequeña, después la galería ya no fue posible hacerla. Entonces me ofrecieron la planta alta del Museo San Pedro, que está en el centro de la ciudad de Puebla. Y pues ahí tuve como un apoyo como muy grande en cuestión de que yo tenía el espacio para mí solo, no tenía que pagar nada, o sea, lo único que tenía que hacer era pues, organizarlo y pagar lo que tenía que hacer para el montaje, ¿no? Entonces me pareció un ejercicio interesante. Empecé a valorar como qué realmente podría yo mostrar. O sea, me parecía como un espacio muy grande, es un espacio bastante grande. Decía, bueno, no lo lleno, ¿no? O sea, a lo mejor un pasillo o si acaso 2, ¿no? Al final utilicé los 4. Pero pues empecé un poco como a entender que mi trabajo sí daba como para que pudiera ser una muestra pues un poco más grande, ¿no? Entonces más o menos me hice como un año tratando de organizar como todo, porque pues nunca había hecho muestras de museo y mucho menos mías. Se gestionó el espacio que me dio el museo, pues tenía, digamos, un tiempo bastante holgado para poder ocuparlo, en las condiciones en las que ellos me dijeron, tú aquí solamente te encargas del montaje y de lo que haya que producir para la muestra. Y pues vaya, finalmente hice pues sí, casi todo ese año organizando, como buscando como pues no solamente los recursos, sino también como organizando la muestra, desarrollándola. Y pues vaya, finalmente llegó, creo que fue en marzo 17, algo así. Y
vaya, finalmente, o sea, fue como el resultado como un ejercicio un poco de autopromoción, ¿no? Lo cual, con la idea de que estaría, digamos, en vías de desarrollar mi estudio, al final no se hizo porque alguien de Prolog llegó, vio mi trabajo, o sea, coincidió el día de la exposición, que también este cuate Danny Young, que era director creativo de Prolog, coincidió que el día de su conferencia caía el día de la inauguración de mi exposición. Vio el trabajo, nos conocimos, nos saludamos, le di algunas cosas, se fue, él se tenía que ir ese día a Los Ángeles, entonces fue así como visita de doctor, ¿no? Llegó, visitó y se fue, se regresó a Los Ángeles. Y al siguiente lunes me escribe su jefe, que después fue mi jefe, que es un diseñador súper destacado, que se llama Kyle Cooper, pues así como agradeciendo las cosas que le mandé, y ofreciéndome trabajo, ¿no? Entonces, pues fue como un detonador como muy, muy interesante. A veces uno planea unas cosas para un fin específico y resultan otra cosa, ¿no? Y en este caso, para mí, pues me favoreció mucho en términos de no sabía a dónde me iba a llevar, pero pues todo ese esfuerzo que se estuvo haciendo, pues finalmente pues me llevó a otras experiencias y a otras cosas. Muchas gracias por la invitación y pues siempre apoyando y creciendo juntos.